reivindicativa recoge los objetivos de la tercera marcha. Somos conscientes que en estos objetivos que aquí le vamos a entregar tienen contenidos que exceden las competencias de los ayuntamientos, en algunos casos. Cuando eso sucede, lo que les planteamos a todos vosotros y vosotras es que elevéis en formato de moción a los siguientes niveles de la Administración, sea la Generalitat, sea el Congreso de Diputados o el Gobierno del Estado, las exigencias que hay aquí. Y en todo aquello que sea en vuestra competencia, que pensamos que algunas cosas sí vosotros podéis hacer, pues lo apliquéis lo antes posible. ¿En qué consiste esta carta reivindicativa? Primera cuestión que pedimos es que se derogue la reforma laboral, la última, que ha significado una inflexión gravísima, un atentado contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ha destruido más de 1 millón de puestos de trabajo, ha eliminado derechos laborales y, sobre todo, ha contribuido a una rebaja de los salarios excepcional. Hoy las encuestas lo dicen, pero la vida real lo atestigua. Más de 1/3 de la clase trabajadora tiene salarios inferiores al salario mínimo. ¿Os acordáis cuando la referencia de crítica es el mileurismo? Bueno, pues ahora se ha rebajado por debajo del mileurismo. Y por tanto, pensamos que esa derogación tiene que exigirse sin edulcorantes, sin que nadie luego por la ventana entre lo que deroga, sino que sea una derogación radical. También decimos que todo el sistema de reformas acumuladas en los últimos tiempos que ha construido el sistema de precariedad que conocemos y que padecemos tiene también que saltar por los aires. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos en el ámbito de sus competencias? Pues muy bien, hacia los empleados públicos, hacia los empleados de aquellas empresas con las cuales haya contratos de servicios y obras, exigir, actuar todo lo posible para que esta reforma laboral no se aplique a las plantillas de esas empresas. Tenemos 2 objetivos que los vamos a vincular, los vamos a unir. Hay 2 propuestas de ley muy importantes que se van a debatir en el Parlamento. Esperamos que se debata en el Parlamento los próximos días. Por eso hemos hecho la marcha en estos momentos, a pesar del sol, a pesar de la dureza del recorrido, que lo asumimos. El que quiere algo, algo le cuesta. Lo que planteamos a los ayuntamientos es que, del mismo modo que anteriormente hicieron mociones de apoyo a la renta garantizada de ciudadanía, como después a la propuesta de emergencia habitacional y pobreza energética, que esas mociones que se hicieron vuelvan a repetirse, se renueven, para que se acuerden, se voten a favor, se aprueben estas propuestas de ley sin recortes. La propuesta de ley de emergencia habitacional y pobreza energética posiblemente se vea en el Parlamento el próximo 8 y 9 de julio. Ahí vamos a llegar a la marcha y por eso estamos apretando por todos los sitios para decir, eso tiene que aprobarse ya. Ningún ciudadano y ciudadana de Cataluña tiene que verse que le cortan el agua, la luz o el gas porque no puede pagar porque no tiene ingresos. Ningún ciudadano de Cataluña tiene que verse expulsado de su vivienda porque no tiene ingresos. Y por tanto, esa propuesta de ley tiene que ser acordada sin recortes, sin modificaciones negativas. Pero tenemos la otra, la renta garantizada de ciudadanía, que hemos impulsado desde hace 3 años en una auténtica marcha de obstáculos, donde el Gobierno de Convergencia y Unión ha hecho todo lo posible para retrasar su aprobación. Con la renta garantizada de ciudadanía no habría pobreza en Cataluña. No habría pobreza en Cataluña. Pero ellos prefieren que no tengamos derechos. El derecho que establece el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía, que dice
que todas las personas y familias en Cataluña en situación de pobreza tienen derecho al mínimo que le permita vivir con dignidad. No quieren eso, porque quieren la gente sin derechos para que trabaje por cualquier cosa, pero quieren sobre todo una sociedad donde se dependa de la beneficencia que administran unos pocos. Quieren que dependamos de la caridad que algunos administran. Caridad que lleva a que alguna señora ha llegado a decir que está enamorada de Artur Mas, por lo que Artur Mas les da para repartir entre los pobres. No queremos caridad, queremos derechos. Y por eso queremos allí que el Ayuntamiento de nuevo renueve su apoyo. Decimos también lo siguiente: no habrá pleno empleo en este país hasta que no se reparta el trabajo entre todos los trabajadores y trabajadoras. El trabajo y la riqueza. Por eso planteamos trabajar hacia la semana laboral de 30 horas sin reducción del salario. En Suecia, que no está muy lejos, con un paro del 6%, están experimentando la aplicación de la semana laboral de 30 horas. Nosotros, con un paro descomunal, seguimos con jornadas mayores de 40 horas, con horas extras forzosas que no se pagan, mientras otra parte de los trabajadores se ven obligados a coger contratos a tiempo parcial miserables, que ya no es una opción libre, es forzoso. No queremos eso, queremos la reducción de jornada de trabajo a costa de toda la productividad acumulada en los últimos 25 o 30 años, que no ha ido a los salarios de los trabajadores ni ha ido en forma de reducción de jornada. Ha ido a los bolsillos de los empresarios, a la especulación, y así nos ha ido. A burbujas que han explotado y nos ha empobrecido la mayoría, enriquecido una minoría. La siguiente cuestión que planteamos es, y es un tema que a exigir lógicamente tanto a la Generalitat y especialmente al Gobierno del Estado, es que las pensiones deben de volver a actualizarse con el IPC. Lo que se ha hecho es un auténtico robo a los pensionistas, las pensionistas. Las pensiones hoy en día no solo permiten la vida de los abuelos o los padres con pensión. De esas pensiones depende hoy mucha gente, muchas familias sin ingresos. ¿Cómo se pueden atrever a recortar, aunque sea 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 5, 6 puntos que llevan acumulado de recortes en relación al coste de la vida? Y además reivindicamos que ese recorte vuelva retroactivamente a los pensionistas. Y por último, todos conoceréis, porque la prensa ha ido informando, la televisión, de que se está negociando en el Parlamento Europeo un tratado a espaldas de las ciudadanías y a espaldas incluso de los propios parlamentarios, que es el Tratado Internacional de Inversión y Comercio, TTIP. Si el TTIP prosperase, habría muchos más entierros, porque mucha gente moriría de pobreza. Mucha gente. Es un paso atrás civilizatorio. Significa que las transnacionales tendrán más poder para imponer sus condiciones que los parlamentos nacionales, que los gobiernos de los estados, que los ayuntamientos. Y eso no lo podemos aceptar. Y por tanto, antes de que prospere y lo aprueben, hemos de levantar un tsunami para rechazarlo. Y ya por último, invitaros a todos y a todas a que participéis en la marcha, a que especialmente el último día, el 9 de julio, cuando lleguemos a Barcelona, a las 6 de la tarde en Plaza Sant Jaime, que iremos hacia el Parlamento, estemos todos para hacer la máxima presión y entre todos construir esta unidad del pueblo necesario para que este viento que está soplando por el cambio se convierta en un huracán que derribe a todos los que nos han oprimido y explotado en los últimos tiempos. Por tanto, esa es la carta reivindicativa, ese es el mensaje, y aquí se la doy al Ayuntamiento, acompañado de la carta reivindicativa de los parados de Cataluña, de las mociones que en su día se presentaron en la marcha del 2010, para que un poco hagáis balance de qué cosas se han hecho y qué cosas no, y por último, el diario que hemos repartido a lo largo de la marcha, antes de la marcha, para preparar la movilización, y que lo estamos también distribuyendo en estos momentos. Y nada, sin más, era esto. El compañero pensionista también tiene, ahora os hará entrega también de sus reivindicaciones,
y en todo caso pues esperamos vuestra respuesta.